Jungle. Bien, pues ya estamos de regreso y como les dije, desde las 9:30 les había dicho que ya está aquí, discúlpeme, pero ahora sí, se da mucho a desear. Ya viene llegando, El líder de la FEDESA. Sí, bueno, ahí dice, perdón, trabajadores del estado de Aguascalientes, FEDESA. Tenemos la entrevista exclusiva con Muchas gracias, amigo. Francisco Javier Araiza Méndez, el líder de FEDESA. Bienvenido. Amigo, muchísimas gracias por la invitación. No me des con la mano. Perdón, amigo, perdón. Muchas gracias por la invitación, amigo. Es un placer estar aquí contigo. Al contrario, el gusto es mío a pesar de que nos hace sufrir. Sí. Perdón, amigo, perdón, el tráfico. No, yo sé que tiene muchas obligaciones, muchos compromisos y reuniones que atender. Pero pues ya lo tenemos aquí y pues rápidamente le damos la bienvenida, ya lo hicimos, pero ahora vamos a entrar en materia. A ver, platícame qué es FEDESA. Gracias, amigo. Mira, la Federación de Sindicatos del Estado y Municipios de Aguascalientes es una federación que nace este año con la intención de que los sindicatos de trabajadores de servidores públicos del Estado de Aguascalientes pudieran tener una mejor representación y además de poder gestionar en conjunto mejores prestaciones para los trabajadores. Entonces, que esta federación es un conjunto de varios sindicatos que tienen que ver con el servicio público del Estado en Aguascalientes. Bueno, entrados ya o enterados de eso, pues dime cómo está la situación de salud aquí en Aguascalientes. Un tema súper importante siempre, ¿verdad? Mira, en los últimos años, la verdad es que hemos recibido buena relación y buenas prestaciones en salud. Por ejemplo, el año pasado logramos que se llegaran mejores prestaciones para todos los trabajadores en el Hospital Miguel Hidalgo. Sin embargo, se viene de un déficit muy grande, muy grande. El Estado viene de ir creciendo exponencialmente con la llegada de gente de Zacatecas, con el cambio de un hospital Hidalgo que estaba en Galeana a Gómez Morín, con el crecimiento poblacional habitual. Y las plazas, amigo, las plazas han sido siempre las mismas. Tenemos más de 20 años que las plazas a nivel Estado, en salud, no se han incrementado. Entonces, esta administración nueva llega con esa carga de traer mucha presión y mucha carga en salud y déficit, sobre todo en el personal de todas las áreas, médicos, enfermeras, químicos, trabajadores sociales, camilleros, etcétera. Entonces, sí ha sido una constante que se requieren mayores plazas para el Estado. Y luego también dicen que, bueno, pues si no recordamos la historia, estamos condenados a repetirla. En el tema de la pandemia, fíjese bien lo que pasó, y aquí está el líder del sindicato de la FEDESA, no me dejará mentir. Trajeron trabajadores de otros países. No sé qué pasó, pero lo que sí sé es que aquí había personal y los que trajeron, a decir de muchos, no míos en lo particular, ellos nada más le hacían el cuento y cobraban, y los que entraron a la zona de batalla, a la trinchera, fue el personal mexicano de enfermeras y médicos que trabajaban día y noche. Fue agotador, mientras que el personal, el extranjero, básicamente cubanos, solamente vinieron de paseo, porque el gobierno no fue capaz de meterlos en cintura y decirles, para eso te traje. Eso le afectó indudablemente a las arcas de salud. Y por supuesto que no estamos como Dinamarca, Ya saben ustedes que este gobierno ha sido de lo más intransparente que se pueda observar, sobre todo en cuestión de salud, porque ha habido otros rubros, pero en salud el 98%, 92% mejor, le voy a bajar 6%, el 92% de las personas con cáncer no fueron atendidas en todo el país. Sí, mira, la verdad es que efectivamente, y lo comenté desde hace 4 años que vivimos una de las pandemias de los últimos años más fuerte que ha pegado en todo el mundo. Creo que, y lo comenté, fue fallida la reacción que tuvo el gobierno federal
y también creo que no fue tan adecuada la reacción que tuvo en su momento también el Estado, hace 4 años, porque efectivamente México fue de los países que sufrió la mayor cantidad de defunciones en trabajadores de la salud. Fallecieron muchos trabajadores de la salud, fallecieron muchos familiares de trabajadores de la salud porque nos llevábamos el virus a casa. Entonces, efectivamente, y a pesar de eso, pues, se contuvo. Aguascalientes fue de los estados que tuvo menor letalidad. Fue de los que, a pesar de eso, tuvo en terapia la mayor posibilidad de vida. Y lamentablemente todos esos trabajadores que, insisto, peligraron su vida o incluso llevaron el bicho a casa y fallecieron sus familiares, lamentablemente no fueron reconocidos y siguen sin ser reconocidos como deberían. Sí, fue lamentable. Y el burro de López-Gatell, perdón, burro, perdón. Sí, no, es que... Perdón por lo de burro. No, perdón al burro. Sí. López-Gatell todavía quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. No, señor. Bueno, pero así es la 4T, ¿qué les voy a decir? Lamentablemente la situación que se ve en México, pues sigue y seguirá, porque no creo que cambie mucho. Y en cuestión de salud, pues ya vimos que el cáncer con los niños, la falta de medicinas, en fin, las famosas clínicas segura que se le invirtieron o se le está invirtiendo dinero que no se sabe ni dónde está, que se le dan a las personas. Y todo eso viene a pegar, obviamente, en el sistema de salud y, sobre todo, a los trabajadores de la salud, ¿no? Es correcto. Efectivamente, el tema es que existía un programa que se llamaba Seguro Popular, que si bien tenía muchos puntos para mejorar, muchas áreas de oportunidad, funcionaba. Tenía varios esquemas de salud y tenía un tabulador donde protegía a gran parte de las enfermedades y a gran parte de la gente vulnerable. Y en este gobierno federal se decide desaparecerlo y cambiar a INSABI. INSABI nunca funcionó. La verdad es que INSABI fue un proyecto que nunca se tuvieron las reglas de operación. Y antes de terminar esta administración se cambia nuevamente a IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar hasta el día de hoy ha sido un tema en el que en otros estados, porque hemos ido a varios estados donde ya se ha aplicado, aún no tienen bien definidas las reglas de operación. Creo que ahora con el cambio de gobierno federal será una decisión que se tiene que tomar, creo yo, porque así lo marca como un decreto, pero sí espero que el nuevo gobierno federal sí le meta realmente énfasis a un proyecto que se tropicalice cada uno de los estados, que realmente tome en cuenta las necesidades porque no es lo mismo Aguascalientes, que tiene sus colindancias con Zacatecas, con Jalisco, que tal vez un Morelos o un Michoacán. Entonces, sí consideramos que va a ser muy importante la decisión que se tome y el cómo se tome. Que es que si se va a adherir al bienestar, sea pero de una manera en la que no afecta a los trabajadores y en la que al final los que sean beneficiados pues sea la sociedad, que no es un tema político. Pero es que a final de cuentas, Martín Orozco tenía cierta razón. Aguascalientes atiende a muchos estados circunvecinos porque Aguascalientes tiene la posibilidad y tiene un buen sistema de salud, ¿por qué no decirlo? A diferencia de lo que fue el INSABI, donde por cierto, hay todavía miles de millones de pesos perdidos. No se sabe si o dónde quedaron. Creo que son más de 82. Imagínate esa cantidad con lo que todo lo que se puede hacer. Sí, sobre todo, bueno, pues en el tema de los niños con cáncer, que por cierto también los niños con cáncer, había una senadora que, cómo le tiraba al presidente y era esa senadora de aquí y ahora resulta que son muy cuates, muy amigos. Bueno, pues ahí como dicen los chavos, como ahí que... Pero bueno, vamos a ver, en el tema de los trabajadores de la salud, ¿cómo o cuáles son las expectativas que tienen los trabajadores ahí con la FEDESEA? Fíjate que nos han arropado bastante bien. El Estado cuenta con más de 7,000 trabajadores de salud. Y de esos 7,000 trabajadores de salud, 1,500, alrededor de 1,500, tienen una base estatal, que son a los que representamos. Y se encuentran la mayoría en el Hospital Miguel Hidalgo, otros en el Hospital de Psiquiatría y otros tantos también se encuentran en los demás hospitales del Estado. ¿Qué esperan estos trabajadores? La verdad es que tienen muy buenas expectativas porque
hemos generado contratos colectivos donde no había. Ya tenemos contrato colectivo en el hospital de psiquiatría, ya tenemos contrato colectivo para los trabajadores que están regados en los hospitales y que están adheridos a su tema, y eso es algo que en 32 años no lo habían logrado. Entonces, ¿qué les da el contrato colectivo? Pues les da una certeza laboral y una certeza de que ya saben perfectamente cuáles son sus prestaciones de cada año y que además son irreductibles. Entonces, creo que eso les da bastante confianza y sobre todo a espera de lo que vaya a pasar con el gobierno federal, con la decisión del gobierno federal, con el bienestar, mínimo creo yo que les da confianza hacia el futuro. Paco, pero ¿tú crees que va a cambiar esto si, por ejemplo, ya ratificaron, o pues sí, ratificaron a Zoé Robledo, que la verdad, ¿qué ha hecho? Nada más que me digan una cosa en beneficio del pueblo que haya trascendido por parte de Zoé Robledo y ya vino aquí a presionar, porque esa es la palabra correcta, vino a presionar para que Aguascalientes se integre al Sistema Nacional de Salud, cosa que pues no le conviene a Aguascalientes porque primero va a tener que compartir todo lo que se ha trabajado, lo va a tener que compartir, si mal no estoy. Y segundo, pues, ¿qué va a recibir a cambio? Si no ha recibido ni siquiera medicina, todo lo que se ha generado es porque las administraciones, tanto de Martín Orozco como de Tere Jiménez, han trabajado arduamente para no sobrepasarse en el ejercicio y precisamente administrarlo de la manera adecuada, ¿no es así? Sí. ¿Cómo ves la situación de Zoé Robledo que estuvo aquí en Aguascalientes? ¿Cuál es tu opinión? Híjole, sí, definitivamente, como bien lo comentas, yo no estoy tan de acuerdo en la centralización, y efectivamente porque tenemos la prueba, o sea, lamentablemente el IMSS no es la mejor instancia para, la verdad es que lamentablemente nosotros como trabajadores tenemos nuestra prestación de salud no la da el IMSS y cuando nos enfermamos no queremos llegar al IMSS, preferimos atendernos obviamente en casa que es en el Hidalgo. En el tema de Zoé Robledo, aunque no sé cuáles serán las expectativas de él, sí tengo confianza o sí tenemos la confianza de que las negociaciones que él haga, tanto con la gobernadora como con el sector de salud, seguramente van a ser las adecuadas. Creemos que estén en esa negociación, por eso es que han pateado el bote, por eso es que han aguantado tanto, y yo espero que en estos 2 meses que vienen, previos a octubre, se tome la decisión más adecuada. Para mí sería una decisión que si es algo que tiene que ser por decreto, por el tema del presupuesto, que gran parte viene del presupuesto federal, ojalá pudiera ser un esquema híbrido, un esquema parcial en el que alguna parte se encargue la federación y otra parte se encargue el estado. Creo que eso sería lo que probablemente podría funcionar mejor. Pero, insisto, creo yo que tenemos confianza en que tanto la gente que toma decisiones como el sector de salud como la gobernadora van a tomar la decisión más adecuada para que, sobre todo para que, los trabajadores tengan aseguradas sus prestaciones y la sociedad siga recibiendo un muy buen servicio como lo recibe del Hospital Hidalgo, por ejemplo. ¿Cuánto personal de salud hace falta en Aguascalientes? Mira, por ejemplo, para el puro Hidalgo, el Hospital Miguel Hidalgo tiene una plantilla de no más de 1,400 trabajadores con todo y suplentes para una atención de 100 camas. Actualmente el hospital no baja de las 140 camas. Entonces, para que el Hospital Miguel Hidalgo funcione en su totalidad con ese gran edificio que tiene, se necesitarían por lo menos otras 800 vacantes de todo. ¿Cuántos tiene actualmente? 1,400 con todo eso. Entonces hablamos de un incremento de 50%. Por lo menos de 50%. Por lo menos. Llegar alrededor de 2,000 para que se pueda dar atención basta de 160 a 180 camas, que el hospital lo puede dar. O sea, el hospital tiene la capacidad instalada, pero no tiene el equipo suficiente ni el personal suficiente para dar tanta atención. Además, como dice el adagio beisbolero, sigue llegando gente. Sigue llegando mucha gente de Zacatecas, de Jalisco. De Jalisco. De San Luis Potosí, de Guanajuato. Sí, y otro efecto, eso también comentarlo. No hay mucha cultura de la gente, de la sociedad, de saber cómo debe de ser la atención. Si un paciente le duele la cabeza, si un paciente le duele quiere ir al Hidalgo, cuando el Hidalgo es un hospital de tercer nivel. ¿Cuál tendría que ser la dinámica? Que asistieran a un centro de salud, que asistieran a una unidad médica, a un hospital de primer o segundo nivel, y después de ahí, si efectivamente el tema es un poco más grave,
ya tendría que canalizarlo al Hospital Miguel Hidalgo. Pero la gente llega directamente al Hidalgo. Pero fíjate que tiene razón. Se debe de hacer primero una previa, por decirlo de alguna manera. Y caso contrario, muchos, aunque estén muy malos, van al doctor Simi. Ándale, y eso es lo... Eso es lo contrario. Entonces, como dices tú, falta una educación. Sí, sí, sí. Un tema, pues, difícil, pero así está la salud. Sí. Y las condiciones en las que están los hospitales, bueno, los hospitales de aquí de Aguascalientes, pues, sabemos el Hospital Hidalgo está muy bien, pero el ISSSTE y el IMSS, ¿qué opinión hay? Híjole. Sí, lamentablemente, sobre todo el ISSSTE, creo que, y volvemos a lo mismo, a un tema federal, ha carecido tiene muchas deficiencias, no solamente de personal, sino también de equipo, de medicamentos, de insumos. Entonces, Hablas de insumo, un saludo al nuero de Nora Rubalcaba, por cierto. por cierto, Sí. sí, yo creo que salud es un tema tan importante y tan crucial que no debería lucrarse con la salud. O sea, creo que hay otros lugares, otros gremios donde podría trabajarse diferente, pero en salud creo yo que debería de atenderse diferente. Y ese es otro tema también. Fíjate que el lucrar con la salud de un semejante es triste, pero se da mucho, sobre todo en una clínica llamada Star Médica, ¿por qué no lo digo? Donde oye, he visto a gente humilde que no cuenta con el servicio, donde le exigen un depósito para empezar, una firma o lo que sea, y 40,000 pesos diarios. Oye, ninguna persona, por muy rica que, bueno, a lo mejor los riquillos de la 4T, eso sí, pero los demás, ¿de dónde va a agarrar? Se acaba su patrimonio en menos de un mes. Sí, uno de los peores gastos que puede tener una familia, que le llaman gasto catastrófico, es precisamente por una enfermedad o por un accidente. Y efectivamente la gente se llega a endeudar o se endeuda, vende propiedades por tratarse de alguna enfermedad. Y sí, por eso insisto, creo que se ha hecho un esfuerzo importante ahora con el Seguro Aguascalientes, para que más gente tenga acceso a la salud, pero sí, el reto es grandísimo, es que es muchísimo, muchísimo lo que ocupa salud. No, y aparte de eso, no es privativo de la clínica que acabo de mencionar. Hay otras que he conocido personas que han gastado fuertes cantidades, por decir lo menos 800,000 pesos, y de todos modos su enfermo. Entonces, lo de menos es que se gaste, pero si me garantizaron, con eso se va a aliviar. ¿Qué tiene? No le hace que me quede pobre y empiezo de nuevo. Pero si de todos modos me quedo sin nada y sin mi ser querido. Exactamente. No solo eso, digo, hay personas que las estafan literalmente, porque hay médicos que la verdad no merecen el nombre de llamarse médicos, porque lucran con la necesidad, con el dolor, ¿sí? Y así se da. Y en este sentido, bueno, pues, ¿qué hace el sindicato o los líderes de la salud para evitar este tipo de situaciones? Sí, efectivamente, es triste pues que sea tan lucrativa la salud, por lo que comentas de las clínicas privadas. También es un negocio, obviamente, es una profesión. Entender. Se estudia para eso. Pero no abusen. Eso. Exactamente, creo que en el estado hay muy buenos médicos, por eso es que, de hecho, el Hospital Miguel Hidalgo es un hospital escuela, donde hay muchos médicos que de cardiología, traumatología, nefrología, salen muy bien preparados, y después hay robo de talentos, porque después llega precisamente el IMSS, que tiene el recurso para ofrecerles plazas, y terminan yéndose o a un hospital del IMSS o a otro estado. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay un fenómeno muy interesante, y no nomás en salud, donde las nuevas generaciones de profesionistas ya no tienen tan planeado el permanecer mucho tiempo en una institución. Ya estás más rotativo. Exactamente, ellos más bien ya quieren estar viajando, quieren estar de home office, o los médicos saben que les va mucho mejor en la privada. Por ejemplo, ahorita el Estado tiene déficit de psiquiatras por el tema de salud mental, que es un tema que se ha incrementado mucho a partir también de la pandemia. La pandemia fue un tema muy complejo en salud, pero lo que nos dejó después, y no se habla tanto,
fue el tema de salud mental. Hay muchísima ansiedad, muchísima depresión post pandemia, y en los jóvenes se está dando mucho, cada vez más jóvenes, cada vez hay más suicidios en jóvenes, y son tratados precisamente por los psiquiatras. No hay suficientes psiquiatras, y los que hay, pues obviamente no están en sus planes irse a instalar en un hospital a ganar 30,000 pesos, cuando en sus consultorios los ganan en menos de una semana. Pero cosa muy curiosa para la gente que nos está escuchando y viendo, fíjese usted que los médicos que están en el Hospital Hidalgo, en el Seguro Social o en el ISSSTE, también los puede usted encontrar por fuera. Claro. O sea, hace su consulta por fuera, entonces va usted con el mismo doctor en diferente parte y paga usted diferente cuota. Sí. Eso por un lado, perdón un poco. Y bueno, pues el tema de la reunión de ayer, a ver, platícame qué te dijo la gobernadora, Paco, o cómo se dio la reunión con la gobernadora. Bueno, ayer no tuvimos la reunión directamente con la gobernadora, pero el día de ayer presentamos los pliegos petitorios de todo el estado. Nosotros el día de ayer presentamos lo que fue nuestro pliego de peticiones de prestaciones para el año 2025, donde incluyen todas las dependencias del estado, todas las dependencias del municipio capital, OPDs como el Congreso del Estado, Poder Judicial, Hospital Miguel Hidalgo, Hospital de Psiquiatría e ICEA. Presentamos esos pliegos donde estamos solicitando que hayan incrementos salariales para los trabajadores que permitan que la vida que ahora se da en Aguascalientes, que cada vez es más caro vivir en Aguascalientes, la pueda mantener un servidor público. Entonces estamos buscando que se mejoren sus prestaciones, que se mejoren también sus días de descanso, porque luego está muy estigmatizado ser servidor público. La gente piensa que el burócrata no trabaja tanto, la gente luego critica mucho al servidor público, los por mí tragas, ¿no? Ya ves que es muy común. Y la verdad es que no es así, la verdad es que el servicio público dejó de ser algo tan rentable, tiene sus prestaciones, tiene sus muchas bondades, pero la verdad es que el servicio público es algo muy complejo, se trabaja mucho, tenemos muy buenos trabajadores, e insisto, por eso queremos que se les siga retribuyendo como creemos que se merece. Paco, ¿cuáles fueron los puntos a tu forma de ver más importantes que se están solicitando para este pliego petitorio? Mira, en los últimos años se incrementó el salario mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Ahorita, al día de hoy, es el salario base. 7,400 pesos mensuales. El salario mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo. Sí. Porque para un profesionista. Para un profesionista en México, el servidor público promedio en México gana 15,000 pesos mensuales. Promedio. Pero se incrementa 15,000 porque hay servidores públicos que tienen un mejor salario. Sí. Esto significa que tenemos servidores públicos que ganan 8,000, 7,000, 8,000 pesos mensuales. Cuando hablaban del salario mínimo que pedían que se incrementara para las empresas, era un tema que nosotros como servidores públicos ni siquiera volteábamos a ver porque ganábamos más del mínimo. Pero el salario mínimo ya nos ¿Ya rebasó? En algunos casos en algunos casos ya no se rebasó. Por ejemplo, en algunos municipios el salario mínimo ya es más alto que el salario que ganan algunos trabajadores de otros municipios del estado. Sin embargo, como aquí en Aguascalientes, al igual que en muchas partes, pues es jornalero, pues también ahí se presta a otra situación. Sí, en la parte jornalera, pero en la parte del servicio público, sí, que es la que nos compete, pues estamos pidiendo que efectivamente el salario vaya incrementando. Una homologación diferente. Sí, exactamente. Se da mucho esto en salud. Tenemos trabajadores que su salario no corresponde a su función. Por ejemplo, tenemos trabajadores que son químicos y tienen un código de técnico, porque efectivamente esos códigos son los que existen. Y así en todo el estado tenemos trabajadores que están sobre preparados para el nivel, para el código que llegan a tener y el salario. Oye, ¿y tu relación con el doctor Galaviz? Bueno, la verdad es que muy buena. ¿Se presta para la negociación? Sí, la verdad es que a diferencia y lo digo con toda la confianza y con toda la sinceridad, en el último sexenio creo que pisé 2 veces la Secretaría de Salud y una vez el Palacio. La verdad es que ahora es muy diferente. La apertura es siempre. Podemos asistir a las oficinas de la Secretaría de Salud como de gobierno todos los días que queramos, porque hay mucha apertura. Entonces, la verdad es que por ese lado muy contentos. Sabemos de que no todo está en sus manos, pero lo que nosotros hemos trabajado de la mano con ellos se ha dado de una muy buena manera.
Oye, Paco, pues yo creo que debe haber hecho una buena labor. Ni siquiera me acuerdo de su nombre. ¿Quién era el secretario? Y también se olvidó, y además tuvo 3. No, el último, pues, se apellidaba Pisa. Ah, sí, Miguel Ángel. Miguel Ángel Pisa, es correcto. No, entonces, imagínate nada más. Sí, sí. Una persona, imagínate, el ser humano debe dejar huella, para bien o para mal, Exacto. sí, pero una persona que pasa sin pena ni gloria, pues no existe. Y así fue Y así precisamente. Paco, pues algo más que quieras agregar y comprometerte para que nos estés visitando más Con mucho constante gusto. y cuando haya oportunidad te vengas aquí a platicar con nosotros porque me parece muy interesante los temas de salud que pues son diarios, no es, esto Sí. no es de modismos, sino que pues el tema de la pandemia ya sabemos si fue todavía prevalece en algunos casos y por cierto, está aumentando el tema del COVID en varios estados. Aquí en Aguascalientes se lamentaba, bueno, afortunadamente no ha habido muchos casos, pero en la Ciudad de México hay 2.500 personas, alrededor de 2.537 para ser exacto, infectadas. Entonces aquí en Aguascalientes, pues ojalá y se mantenga esta situación. Pero sí invitarte a que nos visites más comúnmente. Yo encantado, amigo, de verdad te agradezco mucho el espacio, profe. Igual, agradecer a la gente que nos está viendo. Para mí es un placer y además, insisto, comentarle a la gente, ya sobre todo a los servidores públicos, que desde la Federación van a ir viendo ustedes, ventajas, van a ir viendo el trabajo que estamos haciendo. Consideramos, insisto, que el trabajador es la ventana que tiene cualquier empresa, que es el motor de cualquier dependencia, y lo único que pretendemos es que se les dé el reconocimiento que se merece el trabajador en todo el estado. Pues ahí está, y también a la gente que nos ve, pues la invito a que ponga a trabajar a Paco, no porque no trabaje, sino para que le llegue la chamba. Sí, para ver qué es lo que necesita, dónde está, dónde se está fallando, porque la gente piensa que un líder nada más estar ahí, dar la cara, pero no, pues, si no le llevan, a ver, tengo este asunto, ¿cómo lo podemos? Asesoría sobre todo, ¿no? Gestiones, todo apoyos, conflictos becas, con todo trabajadores. eso, todo lo que ustedes, incluso, Paco no me dejará mentir, pero hay becas para los trabajadores de la salud. No sé si ya sepan o estén enterados. Arrímense a su líder, a sus representantes, para que se informen y esto pueda manejarse más transparente, ¿no? Claro, ajá, efectivamente, que confíen en el sindicato. O sea, creo que el sindicato, de las pocas cosas que yo puedo reconocer que hicieron bien también, fueron las reformas sindicales. Las reformas sindicales obligaron a los sindicatos a estar más cerca de la gente, a legitimarnos, y eso ha permitido que los líderes sindicales tengamos que estar ya más cerca de la gente, y eso lo veo súper bien. Entonces, que la gente confíe en su sindicato y que nos permita, como bien comentas, saber sus necesidades y que nos obliguen a trabajar para resolverlas. Sí, exactamente. Pues ya escucharon ustedes a Francisco Javier Araiza Méndez, el líder de los trabajadores de la salud en Aguascalientes. Ya tiene más responsabilidades, por cierto. Gracias y te esperamos, amigo, aquí próximamente. Sí, le vamos a invitar más continuamente. Conste. Vamos a la pausa y regresando de la pausa continuamos con la información deportiva y los diarios que circulan en Aguascalientes.